del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada, quiero dar gracias por este nuevo día. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos virtualmente el día de hoy, porque nos permite seguir aprendiendo de ti. Señor Jesús, estamos hoy aquí porque tú nos has llamado. Nosotros hemos escuchado tu voz. Te pido que no solo abras nuestros oídos, sino también nuestro corazón para saber, escucharte y más que nada, poner en práctica lo que hoy aprendamos. También, Señor, te quiero pedir por todas las personas que en este momento, las familias que se encuentran con este virus, para que con tu infinita misericordia les des la calma y el alivio. Pero, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te pido que pongas en la boca de nuestro hermano Edgar las palabras correctas y a nosotros nos dé la capacidad para entenderla y aprovecharla. Amén. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginar la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginar la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Gracias, bendito Dios, por las maravillas que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en esta tarde-noche derrames la fuerza de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Ahí desde donde que nos encontramos. Bendícenos, Señor, y cúbranos con tu Santo Espíritu. Padre, del Hijo y del ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, todos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Algunas noches, como ya sabemos,
Estamos compartiendo una serie de temas, los cuales hemos titulado El reloj de Dios, y lo estamos subdividiendo en diferentes temas. El primer tema que veíamos, que era el tema de creación, caída y promesa, en este tema nos dábamos cuenta cómo es que Dios viene y pone todo en la vida del hombre, todo en el mundo entero, llega Dios y lo pone todo en su lugar. Y Dios además le da un nombre a cada una de las cosas. Posteriormente, en este mismo tema veíamos cómo el hombre decide, toma la decisión por su libre albedrío, por su libertad, entonces de Dios. Pero como Dios es Padre y tiene un corazón bondadoso y tiene un corazón bueno que no ve lo mal, el mal actuar de sus hijos, sino que siempre ve más allá. Y por su infinito amor, por su infinita misericordia, allá en el paraíso, el mismo Dios le hace una promesa a sus hijos. Y les hace la promesa, sino que Él va a estar con ellos. Y más adelante vendrá aquel que va a reunificar nuevamente lo que era el plan de Dios. En el segundo de los temas que veíamos, el tema de los patriarcas, en este tema veíamos cómo Dios comienza a preparar, cómo Dios va preparando este plan de salvación, porque toda buena obra no se puede improvisar, sino que necesita un plan por el cual se vayan dando las cosas poco a poco. Y entonces Él comienza ya con nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Y veíamos la fe es ese bastón con el cual Él se sostuvo el resto de su vida. Y veíamos también cómo nosotros debemos de tomar esa fe como el bastón con el cual nos sostenemos para poder nosotros seguir caminando día a día en todas las situaciones, en todas las vicisitudes de la vida que llegan y nos acontecen. Bueno, de esta misma manera veíamos también que el reloj de Dios tiene 60 minutos y cada uno de esos 60 minutos tiene 60 segundos y que a Dios el último se intervenir de los que le aman, dice la palabra de Dios. En este tercer tema de esta continuidad de temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a compartir el cual esclavitud y conquista. Los dos primeros temas los estuvimos viendo apoyados el primer tema que era la prehistoria, antes de la historia. En el segundo tema ya entrábamos de una manera más directa a lo que es la historia. Ahora en este tercer tema vamos a continuar. Y en el segundo tema veíamos y hablábamos prácticamente todo en el libro del Génesis. Ahora vamos a ir al libro del Éxodo, en el cual prácticamente vamos a desarrollar todo este tema. Pero como es un libro extenso, no vamos a ir paso a paso explicándolo, porque si no, pues nos tomaría demasiado tiempo. Y lastimosamente no tenemos demasiado tiempo. Entonces, solamente voy a ir tocando citas bíblicas que sean las que tengan mayor trascendencia, las que más vayamos a necesitar. En este tercer tema, esclavitud, éxodo y conquista, es bien importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que independientemente del rol que corramos dentro de la sociedad o dentro de nuestras familias o donde quiera que estemos, cada etapa de nuestra historia está dentro del plan de Dios, por lo que no podemos aislar ningún acontecimiento, ya que los efectos del pasado se transforman en las causas para el futuro.
el cual está iluminado por la promesa de Dios. Todo lo que nos acontece, todo lo que estamos viviendo, todo está dentro del plan de Dios. Todo va dentro del plan de Dios. En la charla pasada, en la charla de la semana pasada, hablábamos sobre la historia de un joven, un soñador, al cual sus hermanos le tuvieron envidia, le tuvieron coraje, le tuvieron celos, le tuvieron resentimiento. Hablábamos de José, José el soñador, quien no solamente salvó a un pueblo de morir de hambre, sino que además de que salvó a un pueblo de morir de hambre, salvó también la promesa. Aquella promesa de la cual hablábamos en el primer tema, hecha a nuestros padres, allá en el libro del Génesis, donde Yahvé le dice a nuestros primeros padres: enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y él te aplastará la cabeza. Aquí viene la promesa, el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación. Este anuncio de la salvación después viene y se ratifica con Abraham cuando le promete a Abraham: voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham apoya esa promesa, salía apoyado en ese base, él salía contra estrellas cada vez que tenía problemas en su vida. Pero el pueblo de Israel, los hermanos de José el soñador, impulsados por la hambruna que se desató durante 7 años, vienen a vivir de una manera cómoda a la ciudad de Egipto. Esta tierra prometedora, rica, segura, la cual los recibió con los brazos abiertos. A todos ellos hambrientos los que ahora son hermanos de un gran influyente, José. José se ha convertido, por lo tanto, en mano derecha del faraón. Es que ahora hermano que es influyente. Ellos empiezan a vivir de una manera muy cómoda y ellos piensan que la influencia de su hermano José va a venir a solucionarles todos sus problemas, los cuales así fue por un tiempo. En realidad esto fue y sucedió por un tiempo. Ellos vivieron cómodos, con toda clase de privilegios sociales, sin saber que les esperaba una triste sorpresa. Aquel sueño de prosperidad se les convierte en una pesadilla de esclavitud. Aquello que esos hombres, que aquel pueblo veían como un sueño, ahora se convierte en una pesadilla. El pueblo de Israel ya vivían en Canaán, la tierra prometida. Ellos ya vivían en Canaán, la tierra que se les había prometido, la cual abandonan esta tierra para no perecer de hambre, para no morir de hambre. Entonces, ellos van a la tierra de Egipto, una tierra prometedora, abandonan una tierra que se les prometió y ahora van a una tierra que es prometedora. ¿Existirá alguna diferencia entre una tierra prometida y una tierra prometedora? Sí la hay, sí la hay. Hay una diferencia muy grande. Pero nos encontramos con una situación. No todo dura para siempre. Aquellos privilegios que el pueblo de Israel, que los hijos de Jacob, que los hermanos de José estaban teniendo, llega un momento en el que lastimosamente aquel hombre que había querido tanto a José muere.
muere el faraón de Egipto, aquel faraón que conoció y que supo de José. Y dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, del versículo 8 al 13, que se levanta un nuevo faraón, el cual se olvidó de José y sometió al pueblo de Abraham, a los hijos de Abraham, a una esclavitud, a vil servidumbre. Vamos a leer el libro del Éxodo, Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 8 al 13. Y dice la palabra de Dios: surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos, para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de una guerra se alíen también con nuestros enemigos y luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas. Palabra de Dios. Aquellos hombres que, impulsados por una hambruna, todo un pueblo que, impulsado por una hambruna, deja un país. ¿Tú crees que esto se asemeje a lo que la mayoría de nosotros hemos vivido o estamos viviendo? El pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, seguimos siendo un pueblo peregrino, de la descendencia que seas. Yo me he encontrado, cuando he tenido la oportunidad de hablar o de platicar con algunas personas que conozco, anglosajones, y cuando me pongo a platicar con ellos, alguien en su familia fue inmigrante. En algún punto de su familia fue inmigrante, que tuvo que dejar el país, tuvo que dejar la comodidad que tenía su familia para venir a una tierra prometedora. Pero, ¿cuántas de las veces para muchas personas hemos dejado una tierra que se nos prometió por buscar una tierra prometedora y hemos caído en la esclavitud? Hay diferentes clases de esclavitudes. No precisamente es la esclavitud por la que vivió el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido esclavos del trabajo, por así decirlo? Vivimos esclavos del trabajo. Salimos de casa a las 6 de la mañana y regresamos a las 9, 10 de la noche. ¿Acaso esta no será una esclavitud? Hemos dejado una tierra prometida y estamos en una tierra prometedora. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes dejan a una muy temprana edad sus pueblos, sus familias, sus países, emigran a este país, a esta tierra prometedora y se convierten en vicios, en esclavos de los vicios? Y se convierten en esclavos de los vicios. ¿Acaso no será esto una esclavitud? ¿Cuántos muchachos, cuántas personas no hemos visto que regresan a sus pueblos, que regresan a sus tierras en ataúdes? El sueño se convirtió en pesadilla. Y aquí es donde viene una situación muy importante que debemos de entender y de comprender. Este sueño se convierte en pesadilla no solamente para ellos, sino en el entorno en el que vivimos. Todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas de las veces incluso hemos tomado decisiones pequeñas? Por ejemplo, el trabajo.
que llegan y nos ofrecen un trabajo, y nos ofrecen algo que a nuestros ojos es demasiado prometedor, y entonces nosotros dejamos algo que ya tenemos y nos vamos detrás de un sueño vacío. Y al final de cuentas este sueño se convierte en una pesadilla. En una pesadilla. Y entonces nosotros nos convertimos en esclavos. El pueblo de Israel se ha convertido y el pueblo de Israel ahora vive 430 años de esclavitud. Imagínense, le tuvo miedo el pueblo egipcio, tiene miedo cuando ve que el pueblo de Israel se está convirtiendo y se está haciendo cada vez más grande y se está haciendo cada vez más fuerte. Entonces el pueblo de Egipto le tiene miedo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿eh? El hispano dentro de Estados Unidos cada vez no está creciendo más y más. Cada vez no está tomando lugares cada vez más importantes, tanto dentro de la política como dentro de cualquier otra estructura. ¿Por qué la clase política, por qué todas las reglas que están poniendo cada vez se convierten más crueles y más fuertes en contra del pueblo inmigrante? ¿Nos habíamos puesto a pensar en esto? ¿Por qué? Porque cuando un pueblo se empieza a multiplicar, cuando empieza a crecer cada vez más un pueblo, entonces siempre va a haber alguien que va a tener miedo. Y entonces van a surgir todo tipo de leyes que quieran infringir, todo tipo de leyes que quieran pisotear, todo tipo de leyes que quieran acabar. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel, al contrario, dice la palabra de Dios, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. El pueblo de Israel, entre más se oprimía, más se multiplicaba. Los hijos de la promesa, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, son ahora esclavos. Y ellos dentro de su humillación claman a Dios, el cual parece no responder, parece ni siquiera escuchar. ¿Acaso tendremos un Dios que no escucha nuestros clamores, que no escucha nuestras oraciones? Durante 430 años pareciera que Dios no escuchaba. Pareciera que Dios no estuviera ahí. Es más, hasta pareciera como que Dios fuera cómplice de la situación por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel está en peligro de extinción. Está en un peligro de extinguirse. Existen y soplan fuertes vientos de contrariedad que tratan de apagar la pequeña luz, la pequeña lámpara, la pequeña vela de la promesa que fue hecha y que se inició allá en el libro del Génesis, que se inició allá en el paraíso con nuestros primeros padres. Ahora sufre un problema. Ahora parece que se quiere extinguir. Aquí es bien importante que mencionemos, aquí cabe mencionar que lo que ocurrió allá en el paraíso terrenal con nuestros primeros no fue un acontecimiento en el cual Dios los hubiera impulsado, los hubiera aventado a que esto sucediera. Por supuesto que no. Es el mismo hombre quien provoca estas situaciones. El libro de Santiago dice que no todo lo que le ocurre al hombre viene por causa de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Dios va a tentar a nadie. Y dice el libro de Santiago de una manera muy clara, la mayoría de las cosas que le ocurren al hombre
son causas de sus concupiscencias, que quiere decir que son ocasionadas por los deseos que en su corazón. ¿Acaso Dios habrá creado o Él querrá que se esté viviendo a nivel mundial la situación que se está viviendo en torno al coronavirus, en torno a esta situación, a esta pandemia que se está viviendo de una manera bien fuerte a nivel mundial? ¿Acaso Dios habrá provocado todo esto? Hace muchos años, bueno, no hace años del 90, una enfermedad empezó a matar miles de jóvenes. Esta rara enfermedad era la enfermedad del SIDA, era el virus del SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. ¿A cuánta gente comenzó a matar? ¿Y cuánta gente comenzó a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Acaso Dios habrá provocado esta situación? ¿O habrá venido de parte de los bajos que existen dentro del corazón del ser humano, dentro del corazón del hombre? A mí me gustaría mucho que reflexionemos. Hace un tiempo llegó a mis manos una carta a través del internet donde se estaba pidiendo que firmara una carta y en esta carta decían, devuélvanos la misa. A mí me llegó esta carta y cuando yo vi, yo dije, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Durante la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, que duró de los 30 años de edad a sus durante su vida pública, y no solamente durante su vida pública, durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos sus sermones, todas sus homilías, toda su enseñanza, de la manera en la que podamos llamarlo, de lo que queramos llamarlo, todo giraba en torno a una sola cosa, el amor al prójimo. Y en el Evangelio de Juan lo dice de una manera bien clara, en esto se conocerán los que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros, amarán a su prójimo. Si la Santa Madre Iglesia decidió que se suspendieran las Sagradas Eucaristías de manera pública, no fue porque los sacerdotes no quieran trabajar. No fue porque los sacerdotes se la estén pachangueando en su casa. El Padre Fabasa está con nosotros, está en medio de nosotros. Y la semana pasada dijo unas palabras que marcaron mi corazón. Cuando el Padre Robin nos decía, es que yo sin ustedes no me siento sacerdote. Yo no me siento sacerdote. Es un pastor sin ovejas, no me siento pastor. Si la Santa Madre Iglesia Católica adoptó la posición de por el momento suspender las Sagradas Eucaristías de manera pública, no fue por comodidad, fue por cuidar al prójimo, por cuidarnos a nosotros como rebaño, como sus hijos que somos. Porque recordemos que la Iglesia es madre nuestra. Y como lo dicen las Sagradas Escrituras, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuándo te he querido? Gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no has querido. Pero tú no has querido. Son acontecimientos que no han sido generados ni han sido provocados por Dios. Ni la caída de nuestros primeros padres en el paraíso terrenal fueron creados ahí en el paraíso, fueron provocados por Dios. Ni las guerras son provocadas por Dios. Ni las epidemias, ni la hambruna es provocada por Dios. Ni la distribución de las riquezas de una manera incontrolable. Nada de esto ha sido provocado por Dios. Mas, sin embargo, Dios interviene en el momento preciso.
Dios interviene en el momento. Dios no interviene ni antes ni después. Ni antes ni después. Yo no sé si ustedes recordaron que hace unos años estuvieron peleando para quitar, dentro del himno de Estados Unidos, querían quitar todo donde se mencionara a Dios. Y en cuanto comienza esta pandemia, llega el momento que el mismo presidente de Estados Unidos dice: no podemos. No podemos. En este momento lo único que puede venir a ayudarnos es Dios. Por lo tanto, nos pidió un día de oración. Nos pide un día de oración. Vamos a ver aquí mismo en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 al 10. Del versículo 5 al 10. Cómo Dios, del libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 5 al 10. Vamos a ver cómo Dios interviene en el momento preciso. Recordemos nuevamente, y es bien importante, por eso es que esta serie de temas se llaman el reloj de Dios. Es bien importante que recordemos que el reloj de Dios tiene 60 minutos. Cada minuto 60 segundos. Dios solo necesita el último para actuar en favor de los. La palabra de Dios en cielo. Aarón bajó a bañarse en la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió a una criada para que la recogiera. Al subirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, pues pensó: del agua lo he sacado. Palabra de Dios. Ya lo vamos. Dios, fíjense nada más la maravilla de Dios. A mí me encanta, me emociona hablar de esta manera. Dios comienza a preparar al libertador de su pueblo. Pero fíjense, ¿dónde comienza Dios a preparar la liberación de su pueblo? ¿Dónde? Dios prepara su libertador en la misma casa del opresor. En la misma casa del opresor. Recordemos que en aquel entonces se había dado cuenta el faraón que existía una promesa en la cual el pueblo de Israel iba a ser liberado y que el libertador iba a venir a través de un niño hebreo. Por lo tanto, el faraón mandó matar a todos los varones nacidos. Mandó matar a todos los varones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mamá pone a Moisés, pone a este niño en una cestilla y lo avienta al mar, lo avienta al río sabiendo ella ya sabía,
la hora en la que esta mujer, la hija del faraón, salía a bañarse y la avienta con la intención de que ella lo encontrara. Fíjense cómo todo fue planeado, todo fue bien estructurado, porque no solamente la mamá ya tenía esto pensado, sino que incluso mandó a su hija para que ella se asegurara de que el niño fuera tomado, el niño fuera recogido y fuese entregado a la misma madre. Fíjense quién fue quien crió, quien le dio de comer, quien le sirvió de nodriza a Moisés. Fue su misma madre, su propia madre. Y Dios, aquí es donde Dios comienza a preparar a su libertador. Dios comienza a preparar a su libertador en la misma casa del opresor. En la misma casa del opresor. Porque Dios se vale de todo para poder llegar a darnos la liberación que nosotros necesitamos. 40 años caminó el pueblo de Israel por el desierto. Llega el libertador, llega Moisés, Moisés crece, Moisés se va, Moisés asesina a aquel hombre y sale huyendo por miedo a que lo vayan a atrapar, por medio de que lo vayan a asesinar a él, sale huyendo en el desierto. Allá en el desierto, Moisés tiene aquella revelación, ve aquella zarza a lo lejos, una zarza que se está quemando, pero que no se quemaba. Cuando Moisés ve aquella zarza, Moisés se acerca a aquella zarza cuando Moisés era precisamente un pastor ya en los desiertos de Madián. Se acerca a aquella zarza que estaba ardiendo y en aquella zarza el Señor le habla y le dice: Moisés, tú vas a ir a hablar delante del faraón. Vas a ser el libertador de mi pueblo. A ti te he escogido para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, como fiel ser humano, le dice al Señor: pero Señor, ¿yo cómo? ¿Cómo yo voy a ir a hablar ante el faraón si soy tardo para hablar? Moisés empieza a poner excusas. Moisés no quería ir, tenía miedo, porque muchas de las veces nuestros propios traumas, el trauma de estaba a regresar a la casa, no había salido huyendo, y él había salido huyendo de esta casa. Entonces Moisés decide regresar, pero aún así sigue teniendo esos problemas. Aún así Moisés sigue. Por eso cuántas y cuántas de las veces nos queremos enfrentar, queremos salir, que estamos metidos por nuestros propios traumas. Estamos viviendo una vida de esclavitud. Estamos viviendo una vida de esclavitud. Y no podemos esclavitud porque tenemos del qué dirán, porque tenemos el trauma del ¿podré salir de esto? Y entonces Moisés decide regresar. Y cuando Moisés decide regresar y habla ante el faraón, y entonces el faraón decide dejar en libertad a su pueblo, dura 40 años de camino. Y la salida de Egipto, Dios la hace en 4 pasos. El primero de los pasos: el pueblo de Israel sale de Egipto gracias a la Pascua de Dios, aquel cordero inmolado, gracias a la sangre del cordero. Estos se llaman acontecimientos que prefiguran al Mesías.
Es un acontecimiento que va a venir a ser la prefiguración del Mesías. La sangre del Cordero inmolado. Y gracias a esa sangre de ese Cordero es que el pueblo de Israel logra salir de la esclavitud. Ese es el primer paso. Salir de donde estás. Te va a costar trabajo. Tienes que hacer un sacrificio. Tenemos que hacer algo para poder dar ese pasito. El pueblo de Israel da ese primer paso con la Pascua, con la celebración de la Pascua y la sangre del Cordero inmolado. Segundo paso. El segundo paso es la travesía por el Mar Rojo. La travesía por el Mar Rojo. Esta es la más grande y la mayor experiencia de salvación por la que el pueblo de Israel pasó. Porque Dios hace lo imposible, hace que lo imposible sea posible. Pero en el primer paso, para poder salir de la esclavitud, el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar la decisión si se iba o se quedaba en la esclavitud. Si se iban caminando al desierto. Desierto quiere decir algo inesperado, algo que no conocemos, algo que no sabemos. El pueblo de Israel tuvo que tomar esa decisión. ¿Me voy o me quedo? Este fue el segundo paso. El pueblo no haga nada, sino que al contrario, es Dios quien hace que lo imposible sea posible. ¿Qué está siendo imposible para ti en este momento en tu vida? ¿Qué es eso imposible? ¿Qué es esa situación por la que tú estás pasando, a la cual no le encuentras salida y que desde tu punto de vista es imposible? ¿Sabes que si Dios pudo abrir las aguas del mar, puede hacer eso? Puede hacer eso. Y en esta segunda experiencia, en este segundo paso, Dios lo hace completamente solo. Y vamos a ver que Dios también utiliza un tercer paso. Tiene que haber un tercer paso. Atravesaron el desierto. Pudieron haberse ido por un camino más corto, pero deciden atravesar el desierto. Y ellos al decidir atravesar el desierto les toma 40 años. 40 años. Muchas de las veces nosotros en las Sagradas Escrituras leemos el número 40, ¿verdad? Y incluso hoy en día se habla de una cuarentena. Y hablamos mucho del número 40 dentro de la Biblia. ¿Por qué hablaremos tanto del número 40 dentro de la Biblia? El número 40, hablando desde la numerología bíblica, significa una generación. Eso significa el número 40, que quiere decir una generación o toda una vida. ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años atravesando el desierto? Porque para que pueda salir de la esclavitud, para que yo pueda salir de la esclavitud, para que podamos salir todos de la esclavitud, de cualquier esclavitud en la que estemos metidos, para que nosotros podamos salir de la esclavitud, ¿sabes cuánto tiempo vas a llevarte? ¿Sabes cuánto tiempo vas a durar para que tú puedas salir de esa esclavitud? Toda una vida. Ese es el tiempo que duramos en salir de la esclavitud. Yo recuerdo cuando estaba en California, allá en Renovación Carismática, estábamos en una ocasión en un congreso. Y estaba un sacerdote, el padre Guadalupe Santos. Me acuerdo mucho de él con mucho cariño. Y el padre Guadalupe Santos, al él estar dando su enseñanza, él decía, por ahí hay una iglesia que se llama Para de Sufrir. ¿Quieres parar de sufrir? Pues muérete. ¿Por qué?
porque el día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios es el día que vamos a dejar realmente de sufrir. Es el día que vamos a dejar de sufrir. Por eso es que el pueblo de Israel dura 40 años en atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. 40 años, toda una vida, todo. Que si nosotros podamos llegar a la felicidad entera, completa, nos va a llevar toda una vida. Y el cuarto de los pasos que le tomó al pueblo de Israel para poder salir de la esclavitud. Allá en el monte Sinaí, Dios tiene su teofanía. Teofanía que significa y que quiere decir que Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo y Dios les dice, yo soy el que soy. Y no solamente les dice, no solamente fue una teofanía donde Él se revela a su pueblo y donde Él le dice a su pueblo, yo soy. Además hace un pacto con ellos, sella un pacto, sella una estructura en la cual les dice, yo seré tu Dios, pero tú serás mi pueblo. Pero tú serás mi pueblo. Hace un pacto de amor grande, donde le está diciendo, yo estoy aquí para ti, pero tú tienes que estar ahí para mí. Pero el pueblo de Israel, queridos hermanos, dejó una tierra prometida por ir en busca de una tierra prometedora. Y cuando el pueblo de Israel deja una tierra prometida para ir en busca de una tierra prometedora y ahora sale de una esclavitud y quiere regresar a reclamar esa tierra prometida que perdió, de la cual salió, de la cual tomó la decisión de salir y dejar para aventurarse y irse a un sueño que parecía un sueño prometedor y que se le convierte en una pesadilla. Ahora, ¿qué cree? Que cuando regresa, pues se encuentra que la tierra ya está habitada. Y la tierra ya está habitada. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde al pueblo de Israel? Ahora el pueblo de Israel tiene que reconquistar una tierra que perdió, una tierra que ya le pertenecía, algo que ya tenía y que dejó ir, por irse en busca de un sueño que fue un sueño fugaz y que se convirtió en una pesadilla. Todo lo que lo que estuvimos hablando ahorita anteriormente, lo podemos encontrar en todo el libro del Éxodo, como se los dije al principio de esta charla. No nos fuimos parte por parte en el libro del Éxodo porque entonces nos tomaría demasiado tiempo el ir examinando cada una de las partes de este libro. Pero ustedes con tiempo les voy a pedir que durante el transcurso de toda esta semana hasta el próximo martes que nos volvamos a reunir, tienes para que leas todo el libro del Éxodo, el cual te va a encantar, es hermoso, de verdad. Pero ahora quiero hablar del último punto. Conquistar la vida, regresar a esa tierra que emana leche y miel. Ahora veíamos que hay momentos en los que interviene. Vemos que hay momentos en los que Dios incluso no permite la intervención de nosotros. Él no permite nuestra intervención. Por ejemplo, en el paso del Mar Rojo, Él no permitió la intervención del hombre, sino que Él lo hizo. Él abrió las aguas, Él abrió esas aguas y entonces el pueblo pudo pasar. Pero ahora no. Ahora va a ser esto completamente diferente. Completamente diferente. Ahora es el mismo pueblo quien tiene que pelear palmo a palmo por lo que perdió, por lo que dejó ir.
¿acaso será que Dios no había podido darles oye, ya se habían aventado 40 años caminando. Ya llevaban 40 años por el desierto caminando. Y llegan y se encuentran con que la tierra a la que les habían prometido ya está ocupada. ¿Por qué Dios no hizo de una vez el favor completo y se las desocupó? Él lo puede hacer. Es Dios. ¿Cierto o no? Él lo hubiese podido hacer. ¿Por qué no lo habrá hecho? ¿Por qué no lo habrá hecho? Todos los que son padres de familia, todos los que somos padres de familia, no sé si todos los que estemos conectados somos padres de una manera o de otra, incluso el padre Robin también es padre, y él como padre y nosotros como padres de familia nos podemos dar cuenta y podemos entender que cuando nosotros le damos a nuestros hijos todo sin que a ellos les cueste nada, nunca lo van a valorar de la misma manera. Yo recuerdo que las primeras botas que yo me compré a mí me costaron. Y mis papás siempre me compraron mi ropa. Siempre. Pero eso era un gusto que yo me quería dar. Que además salía del presupuesto, que no tenía nada que ver con el presupuesto que existía dentro de la casa. Entonces esas botas a mí me costaron. Me costaron trabajar. ¿Sabes qué? Esas botas me las quitaba y hasta las limpiaba. En cuanto luego a quitarle el polvito. ¿Por qué? Porque cuando algo a ti te cuesta, aprendes a valorarlo. Y entre menos te cuesten las cosas, menos las valoras. Menos las valoras. Porque a ti no te costaron. El pueblo de Israel, la primera ocasión que llegó a la tierra de Canaán, esa tierra que emana leche y miel, esa tierra prometida, no le costó nada. Y la dejaron ir. Se fueron de esa tierra atrás de un sueño. Pues ahora, ¿quieren otra vez la tierra? Pues ahora ellos tienen que luchar para poder reconquistar esa tierra. ¿Qué cosa has perdido que necesites reconquistar? Puede ser el trabajo, puede ser algún familiar con el cual has perdido la comunicación y que ahora te va a costar y te está costando más trabajo el poderte reunificar. Incluso, ¿sabes qué? La misma relación con Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos nos hemos alejado de Dios por alguna enfermedad o por alguna situación en la que nos hemos estado viendo involucrados y nos hemos alejado de Él? Por la muerte de algún familiar puede ser. A muy temprana edad tal vez. Y ahora nos cuesta mucho más trabajo podernos acercarnos nuevamente. Reconquistar esa tierra que perdimos, esa tierra que emana leche y miel. En el libro de Josué, en el capítulo 2 en adelante, todo el capítulo 2 en adelante, nosotros podemos ver cómo al pueblo de Israel, cuando llega a la ciudad de Jericó, ya la encuentra sitiada. Y la única manera en la que el pueblo de Israel pudo entrar nuevamente a la ciudad prometida, a la tierra de Jericó, y pudieron volverla a reconquistar, fue a través de oración y alabanzas. El pueblo de Israel duró 7 días. Ahora, ahí viene el número 7. ¿Por qué el 7 días? Porque el número 7 en la numerología bíblica significa perfección. 7 días en oración y alabanza el pueblo de Israel. Queridos hermanos, yo te voy a invitar, yo te voy a pedir en esta noche a que reflexionemos ahí donde tú te encuentres. Ahí donde quiera que tú te encuentres, vamos a reflexionar.
Si abres el micrófono, por favor, de Maggie. Ahí donde tú te encuentres, ahí ponte en una oración, en una posición de oración. Y es importante que pensemos, que meditemos. No todo lo que nos pasa en esta vida es porque Dios sea un Padre malo y que quiera que nosotros suframos, que quiera que nosotros estemos postrados en cama ante una enfermedad, que estemos pasando una situación difícil y dolorosa. Cierto es que Dios no ha provocado estas situaciones, pero Dios puede intervenir. Pero como Dios le gusta hacer las cosas bien hechas, esto le va a tomar un tiempo. No te desesperes, que Dios ya está preparando tu libertador en la misma casa de tu opresor. ¿Sabes cuál es la misma casa de tu opresor? Tu corazón. Tu corazón. Porque tú eres tu mismo libertador. Te voy a pedir que cierres tus ojitos ahí donde quiera que te encuentres. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos enseñe y quien nos lleve adelante a través de todo esto. Quiero preguntarte, y más que preguntarte, quiero que te examines en tu interior y quiero que tú mismo te preguntes, tú misma te preguntes, ¿qué sueño de mi vida se convirtió en una pesadilla? Y tal vez no de ahorita, quiero que vayamos atrás, allá donde todo comenzó, allá cuando eras un niño, cuando eras una niña, y desde ahí comenzaron todas estas situaciones de dificultad. Cuando tuviste un sueño y te fuiste detrás de ese sueño y después este sueño te hizo y se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla que hasta el día hecho esclavo te ha hecho de ti mismo, de ti misma, de un virus o de esa misma situación de la cual no puedes salir. Y estás infeliz en esta situación, pero no encuentras la salida. No encuentras cómo salir de ella. Estás siendo esclavo, estás siendo esclava de esa situación. Solo recuerda que Dios ya está preparando tu libertador. Solo recuerda que Dios actúa en el momento preciso, ni antes ni después, sino en el momento preciso. Pero también recuerda que hay situaciones en las que Él interviene sin pedirte tu colaboración, pero habrá otras ocasiones en las que tú tienes que dar el paso. Habrá otras ocasiones en las que seas tú quien tengas que dar tu mayor esfuerzo para reconquistar esa tierra que es tu corazón. Esa tierra que eres tú mismo. Porque tal vez has dejado de amarte. Has dejado de ver la luz que brilla dentro de ti, que siempre ha brillado dentro de ti. Entra en tu corazón y habla con Dios, habla con tu Creador.
Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo y interviene en los corazones. Ya sabemos nosotros, Señor Dios, de antemano sabemos que tú estás preparando ya el libertador, el liberador para nuestra vida, Señor. A través de la tecnología, a través de la distancia, Señor, llega tú a nuestros corazones. Por la razón por la que estemos viendo esto, no lo sé, pero tú sí la sabes. Y ahí desde las diferentes situaciones de nuestra vida actúa, Señor. Gloria a ti, Jesús. Ven, Señor Jesús. Entra en nuestros corazones, Señor. Y escuchemos esta alabanza mientras meditamos en nuestro corazón acerca de esta Caminaba muy triste por allí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sintiendo mi tristeza. Oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí estás, mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí estás, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Jesús, por todo lo que tú haces. Nos abandonamos en tus preciosas y benditas manos. Y le pedimos al Padre si nos hace favor de darnos su bendición para cerrar esta noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Este tema esclavitud, éxodo y conquista